porque mire, que se va el señor Garrido, cómo no, porque le importa mucho la carestía de la vida, le importa mucho el incremento sobre los precios y la cesta básica, pero cuando se trata de que hablemos de qué medidas concretas vamos a tomar para... No le he dicho a usted, señora León, le he dicho al señor Garrido, que es con el que debatimos esto constantemente. Entonces, claro, en realidad a ellos lo que les gusta es, bueno, pues decir que las cosas están muy caras y que siempre eso es culpa de los gobiernos socialcomunistas. Bueno, pues igual es el momento de sentarse a ver qué medidas podemos colectivamente tomar en común, porque creo que las derivadas de una guerra como la de Ucrania, por favor, silencio, o de una pandemia como la que hemos vivido, no sea culpa del gobierno socialcomunista. Igual sí, esto viene todo derivado, la guerra, la pandemia, todo. Venga, muy bien, tendremos oportunidad de debatir. Lo digo porque como al señor Mena le parece un totum revolutum, mire, señor Mena, lo que es poco totum revolutum es traer PNLs que consisten en traer insultos a la consejera del ramo y nunca medidas en positivo. Lo único que traen ustedes aquí para defender es lo que precisamente fue iniciativa de nuestro concejal, el señor Fernández, porque ustedes no sabían ni dónde colocar el el consultorio médico de Fuenmayor. Pero nos parece bien, ustedes tráiganlo aquí y si además consiguen que parezca que lo han hecho ustedes, que es lo que vienen haciendo, porque no es que tuvieran usted, no es que nuestro concejal se sumara, señor Cuevas, a la iniciativa del Partido Popular, es que ustedes se sumaron a la iniciativa de nuestro concejal. Y bueno, vamos a hablar de escalada de precios y evidentemente se está produciendo una situación de escalada de precios en servicios y bienes esenciales que conlleva, y por eso decía, está muy relacionado desde luego con todo lo que tiene que ver con la iniciativa anterior, con los servicios sociales, con las personas más vulnerables, con las personas más necesitadas. Es necesario seguir impulsando políticas que garanticen que se ataca directamente a este nivel de precios, que se garantiza una situación en la que la mayoría de la población puede acceder a los bienes básicos, incluidos los de la vivienda. Ya nos tienen ustedes acostumbrados a votar en contra de cualquier medida que suponga una intervención, porque ustedes confían mucho en el libre mercado, pero luego a la hora de la verdad permiten que el mercado cause unas situaciones de desigualdad tan enormes como las que se vienen viviendo. Así que ustedes plantean que no es necesario invertir lo necesario y es evidente que en este contexto en el que llenar la cesta de la compra, pagar la factura de la luz o acceder a una hipoteca o pagar la hipoteca que ya se tiene concedida es cada vez más difícil. O al menos esta es la excusa, porque como demuestran y admiten hasta los economistas del Banco Central Europeo, poco sospechosos, entiendo, ¿verdad, señor Domínguez, de comunistas? Los del Banco Central Europeo creo que, bueno, hasta a usted le quedan de rojos los economistas del Banco Central Europeo, señor Domínguez. No me extraña desde luego nada. Pero en realidad ellos lo reconocen. La causa real de la inflación no es otra que el crecimiento desmedido de los márgenes empresariales la que genera realmente esa inflación. A este fenómeno lo han llamado excusaflación. Suena hasta gracioso, si no fuera cierto. El fenómeno de la excusaflación, el ingenio de algunas empresas para inflar precios, eleva el IPC y podemos leer cientos de artículos de economistas que, salvo para usted, señor Domínguez, no son susceptibles ni sospechosos de ser comunistas. Hemos de tener en cuenta que es verdad que se han tomado y que se han inyectado recursos económicos en nuestro país y que se han impulsado y desarrollado políticas sociales para proteger a la mayoría social. Fijar el precio del gas, limitar la subida del precio de los alquileres al 2%, reducir el coste del transporte público. Pero aún así es verdad que el acceso a productos básicos sigue siendo enormemente complicado. Y es que, a pesar de que haya causas evidentes como la guerra de Ucrania, esto no explica por sí sola la espiral inflacionista que estamos sufriendo.
porque ya comenzaba de manera previo al conflicto, ni tan siquiera las consecuencias de la COVID-19, sino más bien, como decía al principio, el aumento en las situaciones de desigualdad que venimos sufriendo. Y es que hablaba en la proposición anterior de la colaboración público-privada, colaboración que se practica escasamente, como decía anteriormente, porque la colaboración tiene que ser con bilateralidad y no lo hay. Lo que más bien ocurre es todo lo contrario. Silencio, por favor, silencio. Es igual, señor presidente. Estas experiencias nos han demostrado que cuando un sector estratégico queda únicamente en manos de agentes privados, ¿verdad? Ocurre con las eléctricas, ocurre con la banca, nos quedamos sin recursos. Y la dinámica que impera es la de la maximización de beneficios a pesar del perjuicio que puede generar en el poder adquisitivo de las mayorías sociales. De este modo, las consecuencias de la inflación se trasladan íntegramente a los salarios de la mayoría social y transfieren al usuario final precios encarecidos donde el margen de beneficio no asume los costes, sino al contrario los empeora. Tampoco sé lo que votará desde luego el Grupo Socialista a este respecto. Me lo puedo imaginar, ¿no? Porque es una pena que no esté ahora aquí el consejero de Sostenibilidad, porque que venga a sacar pecho de la Ley de Cambio Climático, que han paralizado, entre otras cuestiones, por las presiones de entidades como Mercadona, pues resulta al menos risible. Porque el problema, y esto engarza también con las políticas que ustedes hacen en ocasiones, es a quiénes sirven. Mire, decía el otro día la señora Yolanda Díaz que ella sabía muy bien a quién representaba y quién la había elegido. Ustedes, señores del Partido Socialista, muchas veces no se enteran de quiénes les votan. Pero la gente que les vota quiere que se tomen medidas que tengan efecto realmente sobre la cesta de la compra. Quieren que se atiendan sus necesidades, las de los beneficiarios de los servicios sociales, las que no pueden pagar la luz, las que no pueden pagar los alimentos básicos, por encima de las necesidades de las grandes distribuidoras de alimentación, que son las grandes responsables de esta situación. Fabio Panetta, un peso pesado del Banco Central Europeo, va más allá incluso. Ese será el comunista, ¿verdad, señor Domínguez? Y llama oportunistas a algunas firmas. El comportamiento oportunista de las empresas también podría retrasar la caída de la inflación subyacente. De hecho, los beneficios unitarios contribuyeron a más de la mitad de las presiones de los precios internos en el último trimestre del 2022. Dejen de culpar a la subida del salario mínimo interprofesional, como vienen haciendo en todas las ocasiones, y garanticen que construimos una sociedad más justa. Señores del Partido Socialista, se van todos. Necesitamos tomar medidas con efectos claros y concretos que tengan incidencia en la vida de la gente. ¿A qué vinimos aquí? ¿A qué vinieron aquí? Vinimos a hacer las cosas de otra manera. Pues seguir dejando que el mercado resuelva los problemas nunca es una buena solución. Por eso, y frente a las privatizaciones que ustedes ya protagonizaron desde la época de Felipe González, hay que dar una vuelta atrás, hay que dar una marcha atrás. Aprendieron ustedes de que había medidas que no eran buenas para la sociedad. Por ejemplo, cuando ustedes pactaron, el presidente Rodríguez Zapatero, por cierto, seguramente el mejor expresidente de este país, pero no fue el mejor presidente con ese pacto de la vergüenza con el Partido Popular para modificar el artículo 135 de la Constitución. Eso no dio buenos resultados para la situación, para la vida de la gente. Por eso planteamos medidas concretas que incidirían realmente. En primer lugar, apoyar la transformación del mercado alimentario, reforzando los incentivos fiscales y incentivos fiscales, esa la votarán a favor, señor Reyes, y el apoyo financiero a las empresas agroalimentarias y de consumo bajo formas de sociedad cooperativa en el territorio riojano que desarrollen su servicio en conexión con sistemas agrarios de proximidad y sostenible, porque eso son medidas que redundan también en una mejora de la lucha contra el cambio climático, no dejar leyes aparcadas en un cajón después de que se hayan tramitado en este
Parlamento. Trabajar en la reducción de trabas para mejorar las capacidades de la venta directa y los circuitos cortos de comercialización. Fomentar, mediante campañas informativas, el conocimiento sobre la figura societaria de las cooperativas de consumo como forma de organización. Aprobamos una ley de economía social y solidaria en este Parlamento. Pongámonos también a difundirla y a ponerla en marcha. Pero es fundamental instar al Gobierno de España a definir una cesta de la compra básica de alimentos. Algo que hicieron los comunistas franceses. También el señor Macron es comunista. También, señor Domínguez. No le queda a usted nadie en su lado. Tenga usted cuidado, porque va a tachar de comunista. Igual no nos hemos dado cuenta, pero podemos tomar el poder en breve, porque son todos comunistas ya. Instar al Gobierno de España a habilitar ayudas directas y líneas de crédito en coordinación con las comunidades autónomas dirigidas al pequeño comercio y a las pequeñas cooperativas. Lo planteábamos también hace 15 días con respecto a las cooperativas agrarias. Instar al Gobierno de España, en cumplimiento del artículo 72.3 del Real Decreto, de medidas en respuesta a las consecuencias económicas y sociales, a desarrollar todas las acciones de inspección y control que sean necesarias para que la efectividad de las medidas se evalúen. Y acabo con el último punto, y es la creación de un tributo que grave los beneficios extraordinarios, yo no los llamaría extraordinarios, que grave los beneficios vergonzosos de las grandes distribuidoras de alimentación y de las energéticas y de la banca de nuestro país. Muchas gracias, señora Moreno.